Hola, soy Laura Arias y hoy presento el desarrollo a la evidencia presentación interactiva de ingresos, costos y gastos. Curso el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Instructor Germán Navas. Ficha 2758414. Empezamos. Inventario. El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que integran el patrimonio de una empresa o de una persona en un momento dado. Clases de inventarios. Tenemos según su momento, según su forma, según la periodicidad y según la logística. Según su momento. Está el inventario inicial y el inventario final. Según su forma. Está inventario de productos terminados, inventario de materias primas, inventario de productos en proceso de fabricación. Según la periodicidad, tenemos inventario periódico y permanente. Según la logística, de reserva, en tránsito, previsión y ciclo. Se clasifican por 4 clases: por ubicación, por función, volumen y tiempo. Método de valoración de inventario. Las fórmulas establecidas por las NIC 2 para la valoración al costo son método FIFO y costo promedio ponderado, excluyendo el uso del método LIFO. Método FIFO. Primero en entrar, primero en salir. Es el método más utilizado para los productos y alimentos perecederos que tienen fecha de caducidad. Este tipo de sistemas para la gestión de mercancías se utiliza tanto en los almacenes de alimentos como en los supermercados. Método LIFO, última en entrar, primera en salir. Se utiliza cuando se almacenan mercancías que no pierden su valor con el tiempo y no sean de carácter perecedero. Este tipo de sistemas para la gestión de mercancía es más comúnmente utilizada por empresas que venden bienes no perecederos o con una baja rotación de inventario. Criterios de reconocimiento del inventario de acuerdo a las NIC 2. La NIC 2, inventarios, nos brindan pausas para la identificación de los inventarios, la misma que nos señala que nos reconocerá como inventarios aquellos actos de propiedad o posesión de la empresa, que serán vendidos en el curso normal de las operaciones comerciales, se encuentran en proceso de producción con vista a ser vendido, o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicio. Criterios para la medición inicial. La NIC 2 señala que los inventarios se medirán a costo o al valor neto realizable según cuál sea menos. Costos para una empresa industrial. Los costos industriales están compuestos por el esfuerzo productivo humano de poner operativas las maquinarias, equipos y herramientas, y así convertir la materia prima o materiales en productos que satisfagan las condiciones de clientes potenciales. Prestadora de servicios. En una empresa de servicio, el costo está representado por el valor de compra del servicio básico, más los insumos necesarios, más el valor de la mano de obra o del conocimiento, más el valor de otros recursos utilizados en la prestación del servicio. Método para calcular el costo de los inventarios, según el párrafo 23 y 25, NIC 2. El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, se asignará utilizando los métodos de primera entrada, primera salida, según el método FIFO, o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similar. El valor neto realizable se puede determinar sobre la base de los precios propios de las condiciones de la entidad. El valor razonable es un valor reasignado con el mercado y la forma como esté determinado los precios de venta. Deterioro. Se deben medir los inventarios entre el costo y el valor neto realizable.
que es el precio de venta estimado menos los costos de transformación y comercialización. Dinámica. Vamos a explicar un poquito de lo que tiene que ver entre débitos y créditos. Empezamos. Débitos. Por el costo de materias primas adquiridas para el proceso excluido, el impuesto a las ventas que sea deducible de los recaudos por ventas de producto transformado, por ajuste de inventario de materias primas, por el valor de materias primas devueltas por los clientes. Créditos. Por el valor de materia prima que se entregue para su utilización o producción, por las notas débitos a proveedores por devolución de materia prima, por el costo de las ventas de materia prima, por el costo de la materia prima dadas de baja. Aquí alcanzamos a ver un pequeño ejemplo, algo muy básico pero muy elemental en la contabilidad. En débitos tenemos los ingresos, en crédito tenemos todas las salidas. Tenemos un pequeño ejemplo donde nos da a conocer la naturaleza de cada cuenta: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos. Vemos que el activo, su naturaleza es deudora; pasivo, su naturaleza es acreedora; patrimonio, naturaleza acreedora; ingresos, naturaleza acreedora; costos, gastos, de naturaleza deudora. Y asimismo vemos entre débito y crédito. Documentos, soportes, inventarios. Tenemos unos ejemplos de cómo se vería más o menos el reporte Cardex de productos, remisión de compra, orden de compra y factura de compra. Nota débito y crédito. Las notas débito y crédito son documentos o comprobantes que las empresas hacen para realizar un ajuste contable o en las facturas, ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la respectiva cuenta. Aquí alcanzamos a notar cómo se vería una nota débito electrónica y una nota crédito electrónica en la plataforma de Sigo. Manejo fiscal y financiero de las compras. Manejo financiero. Es un instrumento del que disponen los gobiernos para propiciar un desarrollo más equitativo de la sociedad y una redistribución adecuada de los ingresos. Está supervisada por el Estado. El fin de esta vigilancia es que no se incumplan las normas. Los documentos soporte para el manejo financiero son facturas, extractos bancarios, datos y copias de gastos diversos, declaraciones de medios de pago, comprobante de impuestos y cargas laborales pagadas y documentos de profesionales autónomos. Manejo fiscal. La gestión financiera es una función que permite unificar la planificación, presupuestación, contabilidad, pagos, informes financieros, controles internos, auditoría, adquisiciones y desembolsos para respaldar la ejecución. Es un elemento crítico en el éxito de un proyecto. Los documentos soporte para el manejo fiscal son facturas, extractos bancarios, datos y copias de gastos diversos, declaraciones de medios de pago, comprobante de impuestos y cargas laborales pagadas, documentos de profesionales autónomos. Cuentas por pagar. Proveedores. La clasificación de las cuentas por pagar tiene base en el tiempo de vencimiento acordado con el proveedor. Tenemos cuentas por pagar a corto plazo, cuentas por pagar a largo plazo. ¿Cómo las identificamos? Las cuentas por pagar a corto plazo conforman pasivos corrientes cuyo pago debe realizar la empresa en el plazo de un año desde la adquisición de la obligación. Dentro de esta clasificación entran los pagos mensuales, semanales y hasta diarios que realiza la empresa, dependiendo de su modelo de negocio.
cuentas por pagar a largo plazo. Este tipo de cuentas, conocidas como pasivos no corrientes, son aquellas cuyo pago debemos efectuar en un plazo de tiempo superior a un año. En el caso de las cuentas por pagar a largo plazo, es importante reclasificarlas como deudas a corto plazo al final del ejercicio contable, solo si el plazo vence en los siguientes 12 meses. Cuentas por pagar más comunes en una empresa. Pago a proveedores por materias primas, productos o servicios adquiridos, salarios de la plantilla, alquiler de local, servicios suministrados por terceros. Ejemplo, electricidad, agua, combustible, calefacción, telefonía móvil y fija, internet, etc. Ingresos. Los ingresos son los de entradas o incrementos de valor de los activos. Quedan incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma como resultado de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios. Ingreso de activos ordinarios. Es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio. Características para reconocer un ingreso. ¿Cómo reconocer un ingreso en NIF? La entidad podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando se satisfaga la obligación de desempeño al transferir un bien o servicio comprometido con el cliente o usuario, es decir, cuando el cliente ya tenga el control del bien o servicio. Reconocimiento y medición del ingreso, NIF 15. Cuando el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la contrapartida se determinará por medio del descuento de todos los cobros futuros, utilizando una tasa de interés imputada para cada actualización. La diferencia entre el valor razonable y el importe nominal de la contrapartida se reconoce como ingreso de actividades ordinarias por interés, de acuerdo con los párrafos 29 y 30 de esta norma y de acuerdo con la NIF 9. Contabilización de inventarios. Según las NIF pymes, los inventarios se reconocen por el costo histórico y se actualiza por su valor neto de realización, siempre que sea menor que su valor en libros. La medición es el menor entre costo y el precio de venta estimado, menos los costos de terminación y venta. Dinámica de los inventarios. El entorno dinámico en estos modelos de inventario se refiere a que algunos cambios en la variabilidad de manera inesperada en el tiempo pueden deberse a la incertidumbre de factores como la demanda, tiempos de suministro, precios y costos, entre otros, asociados a la administración de dichos inventarios. Cartera financiera. La cartera financiera es la que se determina conforme las normas de contabilidad o estándares financieros. Estos tratamientos disímiles pueden generar un impuesto de renta diferido, ya sea débito o crédito. Los activos de una cartera de inversión pueden ser de varios tipos, por ejemplo, acciones, bonos, materias primas o derivados. Estos créditos se ubican en categorías de acuerdo a su morosidad. Se utilizan tres grupos principales: cartera normal, cartera subestándar, cartera en incumplimiento. Cartera normal es la que no representa retraso en las amortizaciones. Cartera subestándar es la que incluye deudores con un atraso menor a los 90 días y los que las propias entidades bancarias deciden incorporar a este grupo dado su riesgo potencial. Cartera en incumplimiento es la que incluye deudores con alguna operación con retraso mayor o igual a los 90 días. Cabe señalar que la cartera grupal es solo clasificada como normal o en incumplimiento. Cartera fiscal. La cartera fiscal es la que se determina conforme las normas fiscales de cada país. Se ajusta dependiendo del valor de la tasa a aplicar por el método general o el método individual.
Estos tratamientos disímiles pueden generar un ingreso de renta diferido, ya sea débito o crédito. Costo. El costo es el valor de los recursos entregados o que se deben entregar a un tercero en contraprestaciones por haber adquirido un producto o por haber percibido un servicio, valor del consumo de los recursos que han sido necesarios para poder producir productos o prestar servicios. Gastos. Se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero, movimiento de cajas o bancos. Es un egreso o, en términos coloquiales, una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un producto. Un bien o un servicio por lo general se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Vemos un pequeño ejemplo de lo que es costos. Se capitaliza, forma el producto, se transfiere, comercializa, acumula en un proceso de transformación. Y gastos no se recupera, es un gasto en administración, venta, financiamiento, se consume en la empresa, es independiente a la producción. Cuentas por cobrar clientes. Reconocimiento. Se reconoce como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por las unidades ejecutoras en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. Estas partidas concluyen los derechos originados en transacciones con o sin contraprestaciones. Las transacciones con contraprestaciones incluyen, entre otros, la venta de bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestaciones incluyen, entre otros, los impuestos y las transferencias. Medición inicial. Se mide por el valor de la transacción. Medición posterior en ventas a crédito. Con posterioridad, el reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción. Si en una medición posterior las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor de deterioro acumulado y se efectuará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente reconocidas. Abonos anticipados en ventas, conocidos como cargos diferidos a corto plazo, representan una erogación efectuada por servicios que se van a recibir o por bienes que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio y cuyo propósito no es el de venderlos ni usarlos en el proceso productivo. Deterioro de cartera. El deterioro o provisión de cartera por deudas de dudoso o difícil cobro corresponde a las deudas que llevan una determinada morosidad, pero existe la posibilidad de cobrarlas, mientras que las deudas manifiestamente perdidas o sin el valor son las deudas que no se pueden cobrar por ningún medio. Gracias.